Y hoy continuamos con esta serie, pero hoy vamos a hablar no de un sentimiento, sino posiblemente de una atadura. Y es la atadura de religiosidad. Y cómo en Cristo y en el Evangelio podemos ser libres de esto. Para hacerle un poco de historia mientras buscamos la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, si puede ir buscando. Lo que pasó el 31 de octubre de 1517 en Alemania cambió la historia de la iglesia. Y es por eso que tú y yo hoy estamos sentados aquí, adorando con una Biblia en tu idioma, adorando en tu propio idioma y con acceso total a la Escritura. Quiero contar un poco de lo que pasó en 1517. Pero brevemente, porque quiero entrar en la palabra de Dios. 31 de octubre de 1517, un monje llamado Martín Lutero, después de batallar con su vida personal y su vida espiritual, y batallar con la Escritura, puso en la puerta de la Universidad de Wittenberg en Alemania 95 puntos o tesis que iban a cambiar el rumbo de la iglesia para siempre. Y aunque no puedo leer las 95 tesis hoy, puedo leer un resumen de los 5 puntos que sostenían estas 95 tesis. Cuando Martín Lutero puso estas tesis, enseguida fue convocado por Carlos V para comparecer ante un grupo de personas que iban a evaluar su doctrina y de ahí decidir si declararlo hereje o no y decidir si ejecutarlo o no. Este grupo de personas se le llamó la dieta de Worms. No lo trates de traducir porque nada tiene que ver con un programa para bajar de peso con gusanos, ¿ok? Los que entienden inglés saben que worms suena como gusano y dice, bueno, dieta de gusanos seguro. No, esto no tenía nada que ver con esto. Era un concilio donde él tenía que comparecer y en ese concilio fue declarado hereje. Un hereje era una persona que estaba torciendo las escrituras o se estaba apartando de la verdad de las escrituras. Y Martín Lutero pidió unos días para pensar. Y después de pensarlo bien, hay una frase de Martín Lutero que quiero que escuchen, que quiero que vean, que quiero que anoten. Martín Lutero dijo esto: a menos que la Sagrada Escritura o la razón evidente me convenza, no puedo retractarme. Porque mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Y oponerse a la conciencia no es sano ni seguro. Y esta fue la declaración de Martín Lutero cuando dijo: al menos que me convenzan con la palabra de Dios, no me puedo retractar. Porque mi conciencia es cautiva a la palabra de Dios. Y oponerse a la conciencia no es sano. Martín Lutero se aferró a la palabra de Dios. Martín Lutero tuvo una convicción de la justificación por fe en Jesucristo, basada en Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, donde Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego, porque como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y cuando Martín Lutero está luchando con cómo ser justo delante de Dios, Martín Lutero dicen que oraba largas horas confesando sus pecados. Podía demorar hasta 6 horas en el día.
tratando de recordar algunos pecados, porque Martín Lutero decía: si no recuerdo el pecado no lo puedo confesar, y si no lo confieso no encuentro perdón. Y en esa agonía, Martín Lutero tiene otro problema cuando está viviendo en su tiempo. Para ese tiempo se estaba terminando de construir lo que hoy conocemos como la Basílica de San Pedro. Y para poder construir la Basílica de San Pedro se necesita lo que se mismo se necesita para construir hoy. ¿Qué se necesita? No son materiales, es dinero. Y hubo el acuerdo de, para poder tener un poco más de dinero, se debía vender indulgencias a las personas por sus pecados. Pero no solamente por los de ellos, sino que ellos también podían comprar indulgencias y perdón de pecados para otros familiares que tal vez ya habían muerto. Y hubo un hombre que fue especialista en ventas. Este hombre se llamaba Juan Texel. Juan Texel empezó a vender indulgencias en todas partes, y aunque en el área de Wittenberg no se permitía vender indulgencias, la gente de Wittenberg podía pasar el río y al otro lado iba a comprar indulgencias a Juan Texel. Juan Texel tenía un eslogan, tenía un dicho, tenía un pregón que decía algo así: no seas indolente, escucha el clamor de las almas penitentes. Pero tan pronto como la moneda suena, un alma sale del purgatorio y va rumbo al cielo. Cuando tú oías eso, tal vez apelaba a tu conciencia. Y ahí las personas empezaron a comprar indulgencias para ellos, para sus familias. Fue tan ridículo el mover de aquel tiempo que personas compraban indulgencias hasta por pecados que iban a cometer en el futuro. Entonces, si alguien estaba planeando cometer un pecado en el futuro, era mejor ya comprar la indulgencia. Y mucha gente pasaba a Wittenberg y veía a Lutero y le decía: mire, aquí está, ya yo compré el perdón de mis pecados. Y Lutero encuentra en Romanos capítulo 1 donde dice: el justo por fe vivirá. Y Lutero pone 5 puntos que son la columna vertebral de la reforma. Y si quiere anotarlos para que lo tenga de recuerdo, para que lo estudie, para que lo sepa. Primero Lutero dice: no es el Papa ni la Iglesia quien decide cómo deben vivir los cristianos, es la Escritura. Y a este punto le llamó sola Escritura. Es fácil para nosotros porque Lutero lo escribe en latín. El propósito de escribirlo en latín era para que la inteligencia, los inteligentes, los letrados, los educados, los que estaban envueltos en la iglesia, que hablaban latín, pudieran entender. Recuerden cómo esto sucede en Alemania. Esto ocurre en un lugar donde la gente normal, el pueblo, habla alemán. El propósito de Lutero no fue que la gente del pueblo reflexionara, sino que la iglesia reflexionara. Sola Escritura. El segundo punto de estas tesis, o la segunda verdad grande, era solo Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así otro camino para llegar a Dios. Y Lutero es claro y dice: no hay salvación a través de indulgencia, no hay salvación a través de otro camino, es solo a través de Cristo. El otro punto es sola gracia, donde Lutero dice: la salvación es un don de Dios, por tanto es algo que el pecador no recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, su muerte y su resurrección. Sola gracia, solo por gracia. Lutero dice: sola fe. La salvación no puede ser recibida solo cuando una persona pone su fe en Cristo, en aquel que murió por él. Y por último, solo a Dios la gloria. Porque todo el milagro de la gracia, la salvación, es para que el hombre salvo viva para
la gloria de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con Lutero? Diga amén. Diga amén si usted está de acuerdo con eso. Hay un problema. El problema está en que nosotros decimos amén y estamos de acuerdo. Muchas veces se nos olvida esto y cambiamos la gracia de Dios por las obras nuestras. Y cambiamos la palabra de Dios por la tradición de los hombres. Y hoy lo que quiero hacer es regresar a la reforma para volver a levantar en alto la antorcha de la verdad de la palabra de Dios. En un momento Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta en el capítulo 1, en el capítulo 3, verso del 14 al 16. Y le da una recomendación que quiero compartir con nosotros como creyentes hoy. Pablo le dice a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indescriptible y grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y recibido en el mundo, y creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Pablo le dice a Timoteo: quiero encargarte esto para que sepas cómo andar en la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Quiero decirles algo. He titulado este sermón columna y baluarte de la verdad. En un momento de la historia, Martín Lutero tiene que luchar para retomar la verdad. Yo creo que estamos viviendo en momentos de la historia de la iglesia que necesitamos volver a luchar para retomar la verdad y volver a defenderla y volver a amarla. Porque cuando escuchamos y oímos y vemos tantas cosas que se dicen y se hacen en el nombre del cristianismo que nada tienen que ver con la verdad, creo que hay un llamado para nosotros a ser columna y baluarte de la verdad. ¿Usted le pareció ridículo lo de las indulgencias, verdad? Es ridículo eso. Pagar dinero para el perdón de mis pecados, pagar dinero para el perdón de los pecados de otros. ¿No le parece ridículo pactar con Dios por un milagro? ¿Y no le parece ridículo que una ofrenda de tanto te ayuda con tanto y una ofrenda de tanto te ayuda con tanto? ¿No será que hemos dejado la verdad de Dios y hemos vuelto a la tradición de los hombres? ¿Saben, iglesia? ¿Cómo ser columna y baluarte de la verdad? ¿Saben? Cuando alguien me pregunta: pastor, ¿cuál es la diferencia? Y quiero decirle, si usted es católico, bienvenido a nuestra iglesia. Si usted fue crecido, criado y todavía es católico, bienvenido. Nos alegra que esté aquí. Pero definitivamente usted tiene que saber que somos diferentes. Y que seamos diferentes no significa que no le amamos y que yo no le amo y que no estoy para servirle. Pero quiero decirle, cuando la gente me pregunta: pastor, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y los católicos? ¿Saben lo que yo digo? El lugar que le damos a la Biblia. No es si adoramos a esto, si adoramos a aquello, si le llamamos culto, le llamamos misa. No, es el lugar que le damos a la Biblia. ¿Qué lugar tiene la Biblia? Pastor, ¿cuál es nuestra diferencia entre nosotros y otras religiones? Musulmanes o qué sé yo, la misma. El lugar que le damos a la Biblia. El lugar que le damos a la palabra de Dios. Somos columna y baluarte de la verdad. Estamos para sostener, cuidar esta verdad. Pastor, pero ¿cómo es eso del lugar de la Biblia? Hay solamente 3 maneras de tratar la Biblia. Y una es correcta y las otras son incorrectas. La primera, ¿cuál es la manera correcta de tratar la Biblia?
aquí viene, anote esto si puede. La manera correcta es poner la Biblia en primer lugar, la tradición en segundo lugar y lo que dicen los hombres en tercer lugar. Esta es la manera correcta, si quiere anótelo. Lo que dice la Biblia tiene que estar en primer lugar. Lo que dice la tradición, lo que siempre se ha hecho, tiene que estar sometido a lo que la Biblia dice. Y lo que dijo el pastor o lo que dijo el líder tiene que estar en tercer lugar. ¿Cuál es la otra manera incorrecta? Los líderes, lo que dice el líder es primero. Después, lo que la tradición dice. Si siempre se ha hecho y lo dice el líder, ¿cómo no va a ser verdad? Si lo dijo Mahoma y todos lo hacemos, ¿cómo no va a ser verdad? No importa lo que la Biblia diga. Incorrecto. Y la tercera incorrecta es lo que siempre se ha hecho, lo que el líder dice que hay que hacer, y en tercer lugar poner la Biblia. Pastor, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y cualquier otra religión? El lugar que le damos ¿a qué? A la palabra de Dios. Es la palabra de Dios quien tiene que ser la norma de fe y conducta del creyente que de verdad quiere ser columna y baluarte de la verdad. Voy a decir algunas cosas que si tú las practicas, no estoy hablándote ni tirándote piedras, ni estoy acusándote, solamente quiero que pienses. Orar a María. ¿Eso es lo que la Biblia enseña? ¿O eso es lo que un líder te dijo? Todo el mundo hace y tú lo haces porque el líder lo dice, todo el mundo lo hace. No te has puesto a mirar lo que la Biblia dice. Creer en el purgatorio. Te lo enseñó un líder. Todo el mundo cree a tu alrededor. Tú no has consultado la Biblia y tú lo haces. No te estoy ofendiendo, solo que pienses. ¿En qué lugar está la Biblia para ti? ¿Es lo que te han dicho? ¿Es lo que todo el mundo hace? ¿O es lo que la Biblia dice la autoridad para tu vida? Y tú estás ahí contento porque tú estás ahora, sabía y la traje hoy el día perfecto. No. Cálmate. Voy con otras cosas. Declarar. Te declaro sano. Eso es lo que la Biblia dice. O eso es lo que tú oíste de un líder. Todo el mundo lo hace y tú también lo haces sin consultar lo que la Biblia dice. Decreto. ¿Eso es lo que la Biblia dice? ¿O eso es lo que un líder dice? Todo el mundo hace y tú también lo haces sin consultar la Biblia. Puedo decir más. Arrebato, pacto. ¿Saben que tú y yo no podemos pactar con Dios, verdad? ¿Saben por eso? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos con qué responder. Dios es tan grande, tan alto, tan sublime. Y Él es Dios de pactos que cumple su propio pacto. Y Abraham, cuando fue a pasar entre los animales, le dijo, tú no pasas. ¿Sabes por qué, Abraham? Porque tú no tienes lo que se requiere para pactar conmigo. Yo soy el santo, soy el que soy y tú eres un hombre. ¿Por qué lo hacemos? Porque tal vez lo escuchamos de otro, todo el mundo lo hace y yo no busqué en la Biblia si es verdad o no. Entonces no estamos muy lejos de otras religiones, de otros amigos. Si nosotros no ponemos la Biblia en primer lugar y después lo que los líderes y la iglesia dice, vamos prontos a convertirnos en otra religión más. Nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Pablo le dice a Timoteo, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Dice, pastor, hoy está un poco... Yo digo esto. Muchos de los errores que nosotros los cristianos cometemos es por seguir a personas que nosotros
que han impactado nuestra vida, que nos han bendecido de alguna manera, que son carismáticos en su manera de hablar o de explicar las cosas, que tienen éxito y nosotros les seguimos, y cuando venimos a ver hemos olvidado la palabra para seguir nuestros errores. Martín Lutero no pudo hacer eso. Martín Lutero tuvo que volver a la palabra y decir: el justo por la fe vivirá. Pastor, ¿y qué dice la palabra entonces? ¿Puedo declarar? Quiero decirte, la Biblia dice: ¿está alguno entre vosotros enfermo? ¿Haga qué? La Biblia dice que hay que hacer oración. ¿Está alguno afligido? Cante alabanzas. Pero a veces dejamos lo que dice la Biblia por lo que es popular. Ahora, pastor, entonces, ¿cómo hacemos nosotros para seguir siendo columna y baluarte de la verdad? Hay un texto en el Antiguo Testamento que para mí lo resume todo, y está en Esdras capítulo 7, verso 10. Esdras 7:10. Dice la palabra de Dios acerca de Esdras. ¿Recuerdan quién fue Esdras, verdad? Fue uno de los constructores de la reconstrucción de Jerusalén, de sus muros, del templo. Un líder increíble. Pero este líder, dice la Biblia, que era un hombre que había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hay 3 movimientos en este pasaje que se ven otra vez en lo que Pablo le dice a Timoteo. De la única manera que nosotros podemos ser columna y baluarte de la verdad es cuando primeramente nos interesamos en qué es la verdad. No podemos ser columna y baluarte de una verdad que no conocemos. ¿Saben para mí cuál es la primera responsabilidad de un creyente que de verdad quiera ser columna y baluarte de la verdad? Somos responsables, y anote esto, de discernir la verdad. Diga, discernir la verdad. Discernir la verdad. Pablo le dice a Timoteo: porque vendrán gente que van a tratar de enseñar por ganancias deshonestas. Discernir la verdad, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa del Dios viviente, que es la iglesia de Dios, columna y qué, y baluarte de la verdad. Miren, quiero aclarar esto. La iglesia no es el templo, no es el lugar donde nos reunimos. La iglesia no son las 4 paredes donde venimos a adorar. Esta no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. En Hechos 17 la Biblia nos enseña que Dios no habita en templos hechos de manos. O sea, esta no es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y lo que Pablo está diciendo es: para que si tardo sepas cómo te muevas entre la iglesia, entre el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios ha sido llamado a cuidar la verdad. Y el primer paso para tú y yo cuidar la verdad es discernir la verdad. Miren, no es nuestra responsabilidad decidir qué es verdad y qué no es verdad. Como muchas iglesias dicen: nosotros somos los que decidimos qué es verdad y qué no es verdad. No, lo que decide qué es verdad y qué no es verdad está aquí. Nosotros no definimos la verdad, nosotros la discernimos. Ahora, para discernir la verdad hay que entrar en el texto bíblico. Yo te recomiendo que si no tienes una, cómprate una Biblia. Porque a veces queremos ser cristianos sin Biblia, sin leer la Biblia. Ahí yo la tengo en el teléfono, pues úsala. En serio, pasemos tiempo discerniendo cuál es la verdad. ¿Saben lo que Pablo le dice a Timoteo? Que vamos a sufrir persecución por querer vivir conforme a la palabra. Quiero leer, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en qué, en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú, Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo que de quién has aprendido
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea que completo, perfecto, enteramente preparado para toda ¿qué? Miren, si no pasamos tiempo aquí, no vamos a poder ser columna y baluarte de la verdad. No tengo mucho tiempo, pero les voy a hacer una prueba. Rápido, ¿en qué subió Elías al cielo? ¿En un? Ahí dice, un carro de fuego. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que vino un carro de fuego, pero fue en un torbellino. Pero ¿qué pasa? Siempre oímos en la escuela dominical, alguien nos dijo que era un carro de fuego, ahí nos vamos. ¿Quién fue el discípulo que dijo, aunque todos te negaren, yo no te negaré? ¿Quién dice que fue Pedro? Dice la Biblia, y todos dijeron lo mismo, pero nos dijeron que solo fue el pobre Pedro. La tradición nos ha quitado la visión del texto bíblico. Y no me venga a decir que las epístolas son las esposas de los apóstoles, eran cartas. ¿Alguien sabe el versículo que dice, cuídate que yo te cuidaré? Y alguien dice, sí, yo lo conozco, pero se me olvidó la cita. No lo dice la Biblia. Eso lo decía tu abuelita, mi tía, la otra. Pero eso no lo dice la palabra. A veces estamos recibiendo la tradición, lo que dice la gente, pero no nos damos cuenta si está aquí o no. La primera función de nosotros es discernir la palabra. Es por eso que nosotros en esta iglesia queremos predicar la palabra. Que yo quiero cada día hacer un mayor esfuerzo por poder predicar la palabra, por entrar en ella. La segunda cosa, se nos va el tiempo. No solamente somos, dice que Esdras propuso en su corazón para inquirir. Ahora, la segunda cosa, somos no solamente responsables de aprenderla, sino somos responsables, anota esto, de defender la verdad. Diga, defender la verdad. Defender la verdad. Miren. Por mucho que usted y yo amamos a alguien, si usted ve a esa persona que va en sentido contrario por la autopista y usted identifica, este es el carro de mi abuelita, ahí va otra vez, ¿qué usted hace? ¿Qué usted hace? Mira, usted que quiera a su abuelita debe hacer algo más, pero la gente que ve a su abuelita yendo en sentido contrario, ¿sabe lo que va a hacer? Va a empezar a sonar ahí el claxon del carro. Quítate, te van a matar. Miren, a veces nosotros queremos gente, pero van en sentido equivocado. Nosotros, como defensores de la verdad, tenemos que ayudar a la gente con amor a decirle, ¿sabes qué? Eso está equivocado. Así no dice la palabra. ¿Dónde dice eso la Biblia? Defienda la verdad. ¿Saben? Me gusta mucho lo que dice Proverbios. Bueno, la mejor manera de defender la verdad, ¿sabe cuál es? Viviéndola. No hay otra manera de defender la Biblia que viviéndola. A mí no me interesa a veces la teología tuya, no me interesa lo que tú crees. Quiero ver cómo lo que tú crees se refleja en lo que tú vives. ¿Saben lo que dijo el Señor en un tiempo? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí. Mateos 15:8. Otra cosa, si quiere defender la verdad, permanezca en ella. ¿Sabe lo que dice Proverbios 23? Me gusta mucho. Compra la verdad y no la ¿qué? Y no la vendas. ¿Saben que a veces vendemos la verdad? ¿Saben por qué a veces vendemos la verdad? Por lo popular. Oye, esto está dando resultados. Esto es lo que la gente está haciendo. Esto es lo que todos los que tienen iglesias grandes están haciendo. Nosotros deberíamos hacerlo también. No,
no vendas la verdad. No, que deberías aflojar el evangelio y no predicar del pecado ni del arrepentimiento, sino predica algo que la gente cuando venga se sienta bien. Lo mejor que la gente se puede sentir es si predicamos a Cristo, porque Cristo es la solución para el pecado. Compra la verdad y no la vendas. No podemos cambiar el ser populares por dejar de ser bíblicos. Otra manera de defender la verdad, anota esto: perteneciendo a una comunidad comprometida con la palabra de Dios. A veces, la mejor manera de defender la verdad es unirnos con aquellos que la defienden. Sea parte de una congregación. Yo no estoy diciendo que es esta la perfecta, que predique la verdad de la Biblia. Pero no solamente discernirla, defenderla. Esdras propuso su corazón ¿para qué? Para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Pablo le dice a Timoteo, columna, la iglesia tiene la misión de ser columna y baluarte de la verdad. Y si usted mira el verso que viene, dice, y grande es este misterio. ¿Cuál es el misterio? Es el evangelio. Dios fue ¿qué? Manifestado ¿en qué? En carne. Este es el evangelio. Dios se hizo hombre, vivió sin pecados, murió en una cruz, se fue glorificado y resucitó al tercer día para que haya salvación, no solo para los judíos, sino para los gentiles, y fue recibido en gloria. ¿Saben lo que Pablo le está diciendo a Timoteo? Para ser columna y baluarte de la verdad, tenemos que discernir cuál es, tenemos que defender cuál es, pero tenemos que seguir anunciando la verdad. Nosotros somos responsables de difundir la verdad. Cuéntele a otros de esta verdad. Cuéntele que no es por pagar un precio que pueden tener vida eterna, sino es por el precio que ya fue pago. Que no es por ser fiel que recibimos bendición, sino es por Dios que es fiel para su pueblo. Y aquí está el evangelio. Dice, Dios fue manifestado en carne. Dios se hizo hombre. ¿Saben que a veces no estamos difundiendo la verdad? ¿Saben que a veces no estamos predicándole a la gente lo que Dios quiere que estemos predicando? Quiero ir terminando. Dice así. Quiero volver al verso 16. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, en Jesucristo. Juan 1:1 dice así: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verso 14 dice, y este verbo se hizo ¿qué? Carne. Esa es la verdad. Esa es nuestra verdad. Dios se hizo hombre por nosotros, justificado en el Espíritu. ¿Sabe lo que pasó? Cuando Cristo murió en la cruz, sin pecados, y resucitó, Dios dice, hay justificación, hay solución para aquellos que creen en Él. Visto de los ángeles. ¿Sabe qué? Los ángeles vieron la historia más grande del mundo. Y en otro pasaje de la Biblia dice que aunque ellos vieron esto, ellos anhelan poder contar la historia del Evangelio y no pueden. ¿Saben por qué los ángeles no pueden contar la historia del Evangelio? Porque los ángeles no experimentaron salvación. Nosotros somos los únicos que podemos difundir esta verdad porque nosotros la hemos experimentado. Porque estando muertos en delitos y pecados, Dios se hizo hombre, murió por nosotros, fue justificado en el Espíritu. Los ángeles están viendo y ahora nos dicen los ángeles, cuéntenle ustedes porque ustedes saben lo que se siente.
Nosotros tenemos que expandir, difundir la verdad del evangelio. Dice, y fue recibido ¿en dónde? En gloria. ¿Saben? A Dios toda la gloria por la salvación que nos ha dado, que nos dio por gracia, a través de la fe, reflejada en la Escritura. Y si miramos otra vez las 5 verdades de Lutero, vamos a pensar en ellas. Sola Biblia, sola Escritura, solo Cristo, solo gracia, solo fe. Y cuando miramos todo lo que Dios ha hecho, podemos decir, solo a Dios la gloria. Nosotros somos los creyentes, los responsables de discernir la verdad. Somos responsables de defender la verdad del evangelio. Y somos responsables de difundir la verdad del evangelio. Así es como una iglesia y como un creyente se convierte en columna y baluarte de la verdad. No es repitiendo lo que dice un líder, haciendo lo que todo el mundo hace, sino mirando aquí para ver si lo que estamos haciendo está aquí o no está aquí. Pastor, ¿qué hago? Hay varias decisiones que hoy podemos tomar. Decisión número 1. Si tú no sientes que tienes perdón y que tienes salvación, y tú dices, yo estoy aquí, pastor, pero yo soy de tal o de tal y yo no sé ni la Biblia, nada. Quiero decirte algo. Hay una decisión muy importante. Cristo vino a este mundo y se hizo hombre para pagar por tus pecados y los míos. Y si hoy tú pones tu fe en lo que Él hizo por ti y vienes a Él, Él te salva, te perdona y te cambia como lo está haciendo en todos nosotros. Hoy posiblemente es el día que tú tienes que decidir poner tu fe en lo que Cristo hizo y no en lo que tú has creído o en lo que te han dicho. Tal vez hoy es el día que si tú no sientes que si mueres ahora mismo estarás para siempre con Dios, porque tal vez tú dices mi vida no está bien, quiero decirte, ven a Cristo para que tengas la seguridad del perdón de tus pecados y de tu salvación.